Bueno, en este tema, el tema de habla de la Virgen, es que habla de la Virgen muy fuerte, ¿no? Habla de la madre de esa persona, de esa figura, de ese hombre, muy hombre que se ve en la sábana santa. Porque yo una de las cosas que sí veo en la síndone es a un hombre, a un hombre muy entero en todos los aspectos. No solamente, bueno, hasta por encima del martirio tiene un rostro que es absolutamente incompatible con la de cualquier rostro que se pueda esperar de alguien que ha sufrido ese tipo de muerte y ese tipo de castigo. Ahí vemos a una persona de una serenidad tremenda. Entonces yo creo que la madre pues tiene que ser evidentemente de tal palo tal astilla. Eso es que debe de ser así, ¿no? Esa madre que tuvo que vivir tan de cerca aquello, todo ese sufrimiento, pero tantas veces como se le había dicho que tenía que padecer y que su hijo había venido al mundo para ser signo de contradicción permanente, que es lo que le dijo el anciano Simeón, que una espada de dolor atravesará tu corazón, ¿no? Eso ya es la profecía que se sigue cumpliendo toda la vida. Jesús de Nazaret sigue siendo signo constante y continuo de contradicción en el mundo, ¿no? Y pues la síndrome le pasa, lógicamente, lo que le pasó a, pues lo que dijo el anciano Simeón, la síndrome es signo de contradicción permanente. Y la Virgen, pues de alguna manera para mí siempre ha sido un personaje en la pasión muy importante, ¿no? Porque con ella incluso siempre he querido transmitir, pues bueno, la belleza fundamentalmente, la persona que no tiene una edad que se le pueda decir, bueno, pues sí, se puede decir y se puede prever que es una persona de qué edad es. Se le puede atribuir una edad a la Virgen, a esa Virgen que nosotros representamos, a esas dolorosas. Quizás las dolorosas de las escuelas castellanas sí representan mujeres más maduras. Las dolorosas de la escuela andaluza, las de la escuela levantina, sí representan una imagen bastante más, no diría dulcificada, idealizada, que en muchos casos se prescinde casi del aspecto anatómico de esos rostros, ¿no? ¿Por qué? Porque casi no se le pueden ver que existan estructuras óseas debajo, es decir, no hay pómulo, no hay estructura ósea en las zonas de la frente, pocos pliegues, pocas arrugas, pocos signos de lo que podríamos utilizar para ver y atribuirle una edad a la representación de la Madre de Dios, de la Madre de Jesús de Nazaret. Entonces, claro, yo como personaje histórico me interesa, evidentemente, mucho como personaje de fe, como personaje importantísimo en la comprensión de todo, pues básico, ¿no? Para mí, ¿no? Ahora yo siempre he optado por hacer, la única representación que he hecho de una dolorosa, y dolorosa además, porque bueno, algunas veces he hecho imágenes de gloria de la Virgen, ¿no? Aquí en el seminario de la ciudad pues tengo una copia de la Virgen de Buen Aire, bueno, que ya me dijo el arzobispo. Bueno, entonces era arzobispo, después fue cardenal, bueno, ya era cardenal entonces, Carlos Amigo Vallejo. Me dijo que quería una copia para el nuevo seminario, pero que bueno, que no le pusiera la cara antipática que tenía la de verdad. Eso me lo dijo literalmente. Entonces, de alguna manera yo he representado tanto a la figura de la Madre, la he representado en misterios gloriosos y también la he representado en misterios dolorosos, fundamentalmente más misterios dolorosos. La única que he hecho así más naturalista, con una edad casi que se podría atribuir a una persona ya que superaba los 45 años probablemente, cerca de los 50 podría tener, pues probablemente es la Virgen del grupo del traslado al sepulcro de Almería, la Dolorosa. La más realista, la más naturalista de todas. Las demás han sido mucho siguiendo los patrones de la escuela más bien andaluza, ¿no? Esa imagen a la que no se le puede atribuir una edad, a la que no se le ven signos de ese deterioro. Sí es verdad que representamos el dolor y lo representamos o bien más patético, o bien un dolor más físico, más moral, de alguna manera, porque ese dolor hay que ver una diferencia. En la Virgen no hay dolor físico, el dolor físico es el del hijo, ¿no? Pero sí hay dolor moral, sí hay ese dolor moral se expresa muy bien el movimiento de las cejas, ¿no? Y en la concentración de ese movimiento. También puede haber otra cosa, que es el sentir ese dolor y no quererlo expresar, ¿no? El saber de alguna manera esa trascendencia que tenía, que seguramente ella esperaba de la muerte de su hijo. Ella sabía que eso no era para siempre. Ella sabía que esa manera que tenía él de morir no era definitiva. Eso estoy seguro que lo sabía, lo tenía que saber muy bien. Era quizás la persona que mejor lo conocía, la que lo había visto hacer tantas maravillas, ¿no? Entonces yo siempre me he planteado que yo no necesito que el rostro, la representación de la Madre de Jesús tenga que ser realista, tenga que ser naturalista, tenga que basarse en un retrato, no. Que tengan que tener edad tampoco, ¿eh? Entonces siempre pongo un poquito, pues, como es una anécdota y además tiene un valor para mí muy interesante, ¿no?
porque viene además de una gran figura a la que he admirado siempre mucho en el arte, que es Miguel Ángel, ¿no? Buonarroti. Y algo que es tan maravilloso como la Piedad del Vaticano, ¿no? En la que estamos viendo a una virgen niña, que sostiene en brazos a un varón adulto, y que tú ves a ella y dices tú, bueno, ¿esto cómo puede ser su madre, no? ¿Cómo puede ser su madre? Si lo que estoy viendo aquí es una jovencita, si que no, ¿esto cómo es posible, no? ¿Cómo es que ella no tiene edad? Entonces a Miguel Ángel se lo dijo, pues alguien de los que pasaría por el taller, eso lo cuenta, Vasari lo cuenta, y dice que, bueno, a Miguel Ángel cuando le dijeron eso, bueno, ¿cómo es que la madre, pues parece que es más joven que el hijo, no? Y entonces Miguel Ángel le contestó de una manera que el otro se quedó callado. Y le dice, la que está enamorada de Dios no envejece. Entonces yo creo que esa es una realidad que está por encima de todo lo que tú puedas representar a nivel artístico o a nivel estético y a nivel, si quieres ser realista, porque realista ¿en qué te basas? Porque de la Virgen sí que no hay nada. O sea, igual que de Jesús de Nazaret podemos decir, tenemos los iconos que pueden tener una base histórica, porque se basan en algo que existió, probablemente, que lo cuentan los apócrifos del siglo IV, que es el Mandilion de Edesa, algo que era físico, porque ganaba batallas. Sabemos que los edesianos lo exhibieron y que más de una vez pues, consiguieron que la ciudad asediada no fuera conquistada, y porque al mismo tiempo los bizantinos lo querían, porque sabían que era importante, y se pagaron mucho dinero y asediaron la ciudad para llevárselo, cuando Constantino VII el Profilogéneta, y en ese momento cuenta cómo recibe aquello y que dice que ve allí una imagen de humedad y que ve una imagen que no entiende, aquello que llegaba así que era una cosa que podía ser retrato de Jesús, pero de la Virgen no hay nada. A Jesús lo vieron vivo, de la Virgen no nos dicen nada, no la vieron viva. O sea, a él sí, lo vieron vivo, lo tocaron, comieron con él, todo eso hicieron, de la Virgen no nos cuentan nada, de la Virgen sí que no hay nada. Entonces no podemos tener ninguna base, simplemente sí podemos utilizar una razón lógica y cronológica, ¿no? Decir, vamos a ver, si Jesús de Nazaret tenía 30 y tantos años, 33, 34, ahora dicen que podía ser 37, porque hay gente que dicen que, bueno, que no, que las edades, que esto no puede ser, porque no nació en tal fecha, porque todo esto es después la Iglesia después ha adaptado una fiesta antigua para que coincidan el 25, para que coincidan en diciembre, que esto no pudo ser así, todo lo que quiera que sea y se revise de alguna manera, si esto pasó en el año 33 de nuestra era, cuando estaba Tiberio César, era el emperador de Roma, y Pilato, que se ha discutido algunas veces que fueron personajes de la historia y se ha encontrado alguna lápida que pone Poncio Pilato, gobernador de la Judea superior, está en parte del texto que se ha encontrado en Cesarea, allí en Palestina. Si esto pasó en ese momento, Jesús podía tener a lo mejor, si no eran 33, tenía 37. Vamos a ver, es que en aquella época los registros civiles creo yo que no eran como ahora, entonces bueno, pues a lo mejor tenía más edad, pero entonces ¿qué edad tenía ella? Pues más o menos podemos casi calcularlo, ¿no? Pero tenía que ser una persona de esa época, pues evidentemente bastante envejecida, ¿no? Si tuviéramos que hacer eso, pero tenemos alguna razón para hacer eso, serviría más para la oración, para ese contacto es que necesitamos el hombre, que necesitamos los humanos, de tener esa imagen física de algo. ¿Ganaríamos algo con eso? Con que verdaderamente la Virgen se representara de esa forma, como si no estuviera enamorada de Dios, como decía Miguel Ángel. Pues yo creo que es eso, yo he seguido el camino que Miguel Ángel decía.